el sufrimiento viene de la mano de ignorar la naturaleza de nuestra propia vida. Total. ¿Por qué? Porque muy pocas veces uno se centra a entender cuál es la naturaleza real de mi propia existencia, sin lo técnico. O sea, si quitamos lo técnico, ¿no? O sea, todo lo que tenemos como palpable, ¿quién queda? ¿Quién soy yo, no? Como individuo, como persona. Esa parte que es difícil medirla, ¿no? O sea, mis sentimientos, mi Claro, forma de actuar en claro. determinado momento. ¿Qué impulsa Eso es mis difícil, acciones? verse a uno mismo, eso claro, es difícil. que es difícil, y lo hemos hablado aquí un montón de veces. Porque uno piensa que uno está bien en todo y resulta ser que no. Entonces, tener un diálogo con varias personas... Inspiración con Natalie Greve. ¿Cómo estás, Natalie? Excelente. Y con Iván Olivardía. Buenos días, buenos días, buenos días. A ver, ¿qué tenemos para No hoy? hay nada mejor que arrancar la semana después de haber ido a la playa. Total, total. O sea, Por eso te veía así diferente. Yo Sí. Y en una isla, estuvimos por allá por Isla Grande. estuvimos en Isla Grande. ¿Cómo está eso? A mí me gusta Isla Grande. Estuvo, o sea, muy, muy bien. El tema es que la vía para llegar allá Sigue siendo peligrosita. está muy peligrosa porque la gente va a demasiada De hecho, hubo un velocidad. incendio de un carro y murieron. Hubo 8 muertos en eso. Ajá, Sí. exacto. Nosotros pasamos. Bueno, nosotros acabamos de pasar cuando nos mandaron esa noticia. Y vimos que pasaron los bomberos y todo. Pero es que tú eso. sabes que esto, claro, se quiere desarrollar mucho el turismo en esa área, pero yo soy conductor y como ustedes saben, yo me dedico a la parte de conducción preventiva. Pero allí yo te puedo decir algo, de verdad, Guillermo, la gente corriendo en esa calle, no solamente carros pequeños sedanes, sino te estoy hablando de autobuses, te estoy hablando de camiones de entrega a una velocidad en esas curvitas que el conductor que iba con nosotros tenía que echarse a un lado porque si no nos daban. O sea, Sí, yo he visto eso. Es que la gente se confía porque van y vienen todos los días, ¿me entiendes? Sí. Y además la vía no se presta para esa velocidad. No, Además no. de que a veces está sin señalización. Que una lástima. Pero bueno. El monte a los lados no te permite ver en curvas más adelante. Entonces, eso es... Mucha de la gente que maneja ahí, para que sepa, aprende ahí manejando ahí. Ya. Sí. No, y Así el que- tranque que se forma en la entrada de como quien va para Sabanitas, ¿no? Sí, eso sí. es un tranque, o sea, para poder llegar al lugar es casi como 2 horas. Sí, como 2 horas. Entonces, de verdad, la recomendación es andar con extrema precaución porque las personas, y de verdad, si alguien nos escucha que conduce regularmente por allí, bajen un poquito la velocidad porque está... Igual van a llegar, no se preocupen. Sí, 10 sí, minutos, 20 minutos menos, pero igual van a llegar. Así que bueno, nosotros le damos los buenos días y la apertura a esta nueva semana a toda la gente que nos escucha, a todos los inspiradores maravillosos que forman este país. Buenos días, buenos días. Así que bueno, arrancamos, Iván, cuéntame de qué... ¿Qué trae hoy? ¿Qué traemos hoy? Bueno, Hoy traemos... Dale. un tema que viene inspirado, que estuvimos leyendo. Hubo en 1972-73 un diálogo que se dio entre el historiador y filósofo Arnold Toynbee con el filósofo Daisaku Ikeda. Ellos hicieron un libro que se llama Elige la vida. Un diálogo que fue súper interesante porque ellos decidieron, o sea, me pareció como que tan cool decir como que, hey, vamos a hacer unos diálogos. Él como historiador británico, un señor que ya tenía 80 y pico de años, con Daisaku Ikeda, que en ese momento era bastante joven, creo que tenía como unos 30, 40 años, por allí, 40 y pico de años. Y ellos decidieron hacer un diálogo acerca de los asuntos que afectan A la sociedad. a la sociedad, ¿no? Y entender como que cuáles serían como esas soluciones para lograr una mejor sociedad. Entonces, queríamos hablar hoy acerca de uno de los puntos, porque obviamente este programa que se llama Inspiración va de la mano de eso, ¿no? Cómo nosotros, es un tema muy individual, el cómo yo decido, porque al final son decisiones que uno toma, cómo decido accionar en función no solamente de mi vida, sino también de la sociedad. Demás. Exacto, de los demás. O sea, como cada acción que yo hago, porque al final lo hemos hablado, cada acción que yo hago repercute en cualquier ámbito que se esté dando, ¿no? O sea, a veces pensamos que una acción mía solamente es mía. O sea, eso me afecta solamente a mí, ¿no? Afecta a todo el colectivo, tanto el más cercano como el más lejano. Exacto. Entonces, uno de los aspectos cruciales de ese diálogo es acerca del yo
perdurable. O sea, ¿cuál es ese porque al final todo radica en mí? O sea, ¿cuál es ese yo que realmente sea un yo perdurable? No solamente como en este momento, sino que de verdad tenga eco en a lo largo de mi existencia y que pueda ser recordado, ¿no? Eso es como lo bonito. Entonces, me llamó muchísimo la atención de que a pesar que ese diálogo fue en 1970, entre 72 y 73, porque aplica al día de hoy. Aplica al día de hoy. Entonces, una de las cosas que dice Arnold Toynbee es que la embriaguez tecnológica, imagínate, en el 73, ha llevado a que las personas se embarquen como que cada vez más en un trayecto muy individualista y dejan de tomar en cuenta como el impacto que tiene en la sociedad. Y que si íbamos, imagínate, en ese momento estaba por entrar apenas el siglo XX, que si seguíamos por ese camino, la sociedad, la humanidad definitivamente iba en un camino hacia la autodestrucción. Entonces, la reflexión de hoy es cómo pasar de un yo inferior, por decirlo de alguna manera, a un yo superior que pueda ser capaz de preocuparse del otro. Entonces, ¿por qué lo traemos? Porque definitivamente con todo lo que está sucediendo y más en este momento en Panamá, en este momento, con tantas cosas que están pasando, ¿no? Como a la vez, es cómo yo, y por eso decimos que es un tema bien como de reflexión personal para toda la gente que nos está escuchando. Si yo estoy como centrado en mí como individuo solamente, o si realmente en mis acciones del día a día, ojo, en mis acciones, que es lo que siempre decimos, ¿qué tanto estoy pensando en los demás? ¿No? Entonces, de eso va un poco el tema. Del tema. De hecho, hemos visto varios ejemplos, Natalie, cuando íbamos rumbo hacia allá, la gente que estaba mal estacionada, ¿no? Sí. Que vimos que ocupaban la mitad de la calle y, bueno, no le interesaba ya ver qué usted hace, ¿no? El otro que iba cruzando en un área que no debía y tiró hasta tablas en el piso para poder pasar. O sea, todo eso que se estaba dando. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y yo sé que esto puede ser que vaya como a veces en contra de lo que las personas piensan, ¿no? Pero es que se habla mucho de la parte técnica, lo técnico. Estamos todo el tiempo hablando de la parte técnica, ¿no? Lo tangible que conforma nuestro día a día. Pero la parte... y lo técnico es cambiante. Claro, y ese es como cuando salen nuevas teorías, todo va cambiando. El eje central de ese diálogo que me pareció súper interesante es que las personas obviamente sufren. Y por eso es la tendencia a centrarse solamente en uno mismo. Uh-huh. Es porque como no sabemos darle respuesta a lo que nos hace sufrir, pensamos que el tema es cómo yo dejo de sufrir. Entonces siento que es algo como que mío, yo, no sé qué. Cuando realmente el sufrimiento viene de la mano de ignorar la naturaleza de nuestra propia vida. Total. ¿Por qué? Porque muy pocas veces uno se centra a entender cuál es la naturaleza real de mi propia existencia, sin lo técnico. O sea, si quitamos lo técnico, ¿no? O sea, todo lo que tenemos como palpable, ¿quién queda? ¿Quién soy yo, no? Como individuo, como persona. Esa parte que es difícil medirla, ¿no? O sea, mis sentimientos, mi forma de actuar en determinado momento. ¿Qué impulsa mis acciones? Verse a uno mismo, eso es difícil. Claro que es difícil, y lo hemos hablado aquí un montón de veces. Porque uno piensa que uno está bien en todo y resulta ser que no. Entonces, tener un diálogo con varias personas sin aceptar qué es lo que yo fallo a veces es difícil. Y mira que lo que me pareció más interesante, el punto central de este diálogo es que lo que más nos hace sufrir es no comprender la impermanencia de las cosas. Exacto. Nada es estable. El universo en sí es completamente cambiante instante a instante. Nuestra vida cambia instante a instante. Nosotros cambiamos instante a instante. De hecho, el otro día estaba viendo una historia en Instagram de este comediante estadounidense, Terry Crews.
Claro. Ajá. Que él hizo una reflexión con su esposa y él le decía como que, bueno, ellos peleaban mucho al parecer, hasta que él entendió que todos los días se es una persona distinta. Ujú. Y él empezó a empezar a verla a ella y decir, ok, ¿quién eres hoy? ¿Cómo compenetro contigo y cómo te ayudo dependiendo de la persona que tú eres hoy? ¿Y quién soy yo hoy? ¿No? Claro. Entonces, esa falta de comprensión muchas veces de la impermanencia que tienen las cosas, ¿a qué nos lleva, Iván, Guillermo y bueno, toda la gente que nos escucha? A querer tener todo como controlado, ¿no? O sea, ese tema y va mucho de lo que ustedes están conversando ahorita, pero fíjate tú que es la dualidad que tiene muchas veces el ser humano y que de verdad Claro. nos hace sufrir mucho y es El plan de vida inflexible. exactamente. O Tiene sea, que ser así, y si no es así, infelicidad total para el resto de mi vida. infelicidad total. Y si no tengo el empleo que me da esas condiciones, yo estoy mal. Si no tengo la casa que me da eso, estoy mal. Si no tengo el matrimonio, entonces... Y los mismos sistemas, o sea, los sistemas van a ir sistema, cambiando. O sea, yo me claro. acuerdo que en mi tiempo era la televisión, ahora es el celular. No, después vino la computadora, después se puso hasta de moda un tiempo las tablets y ahora vino el celular. O sea, todo va cambiando. Entonces, a saber qué claro. vendrá después, ¿no? Pero Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es poder comprender que no es fácil. Este es un tema bien como de mucha reflexión y que uno tiene que tener una guía. Definitivamente cualquier persona a nivel espiritual tiene que tener algo que te guíe y que te dé una base, pero que te lleve a poder comprender. Ojo, no es cualquier guía, es una guía que te ayude a entender y a comprender la impermanencia de tu propia vida y de la vida en general. Para que tu razón de existir en esta existencia tenga un sentido y te permita vivirla lo mejor que tú puedas. Entonces, esto va de la mano de no vivir como en dos extremos tan fuertes entre solamente lo técnico, ¿no? O sea, lo mental, eso. o solamente lo espiritual. Tiene que haber un camino en medio, hay un equilibrio ahí. Claro, Porque si no te vuelves de uno o del otro, ¿no? O estas personas, exacto, que creen que lo espiritual es una cosa así como rara, Sí, que hay como que aislarse del mundo. Ropa vaporosa y vas Ajá, yo cambiando digo, en el aire. No. Sí, esta cosa así, ¿no? Como esotérica. Deja y de tal. vivir en la realidad. Dejas de vivir en la realidad. O el que se va mucho a lo técnico y quiere ver todo con tecnicismo y después se pierde Exacto. de la parte del disfrutar la vida per se, ¿no? Así es. Entonces, es un tema bien interesante, ¿sabes? Como que bien profundo, pero al final es como lo que nos hace seres humanos. Si nosotros fuéramos simplemente personas técnicas, seríamos como un robot más. Inteligencia artificial. Como Unos robotcitos. Unos robocitos. Y resulta ser que sentimos, ¿sabes? Y ese sentir... Podemos cambiar de pensamientos. Claro, Porque claro. normalmente un robot está programado para hacer las cosas siempre igual, pero nosotros podemos cambiar de pensamiento y sobre todo lo que nos ayuda a eso, el sentimiento, ¿no? Sí, entonces si tú lo ves como también expresado, no solamente como en mi infelicidad quizás por no comprender lo impermanente que somos y que y eso no significa que bueno, somos impermanentes, bueno, no me importa nada, no, es todo lo contrario, es que mientras yo más lo comprendo, más yo comprendo la importancia que tiene mi vida para los demás. Total. Entonces, ese individualismo, por eso queríamos hablar del yo duradero, es realmente mi yo superior. El que piensa en todo. El que piensa en todo, las consecuencias que tienen sus actos. Anoche nosotros íbamos en la vía de Vía Porras, a la altura donde está el Parque Omar, que enfrente está Banco General. Mira, de la nada, un taxista, y no es porque sea taxista, ojo, pudo haber sido cualquier carro, decidió se voló la doble volarse la doble línea, fue justo frente a nosotros, meterse en el semáforo que está en la entrada del Parque Omar. Sí, pero fíjate a dónde fue él. Él fue del lado contrario, o sea, del lado donde está el Parque Omar, decidió entrar en el estacionamiento del Banco General. ¿Sabes? Que está entre semáforo y semáforo. Ajá. Iba al cajero, no sé qué. Él allí mismo... Es un giro en U así, ¡ra! Y nos pasó enfrente. Yo tuve que frenar Tuvimos repentinamente que frenar porque él simplemente decidió que él
quería ir al estacionamiento y ese tema de dar la vuelta, de esperar el semáforo, no sé qué, no estaba en su mente. O sea, era como nada más Es yo... que en Panamá, yo siempre le he dicho a Natalie, igual en otros países, la gente se desespera por hacer las cosas el camino más corto, aunque violes la ley. Eso es un problema. Porque a la gente le cuesta hacer las cosas bien, claro, porque la gente va a decir, ah, mira el bobo este en vez de hacerlo ahí. No, pero todo tiene su orden. A mí me toca, tengo que darme la vuelta por un lugar, me voy hasta allá, Natalie es testigo. Hey, Natalie, esa calle es one way. Bueno, tengo que esperar la one way y darme la vuelta porque el error fue mío, no fue de otras personas. Claro. Entonces, lo que un poco también va de este tema y este diálogo entre estos dos señores es que el yo realmente perdurable va de la mano de la persona que tiene la capacidad de autocontrolarse. Claro. De autocontrolarse. Ese es el mayor, creo, reto, pero a la vez la mayor cualidad. Más allá de ahorita que se busca todo lo técnico, ¿no? Todos los cursos que yo pueda hacer y toda la parte técnica, pero te eso olvidas. Es conocimiento, falta la sabiduría. Claro. Porque cómo tú aplicas ese conocimiento con sabiduría, que la sabiduría simplemente es no atentar contra la dignidad de la vida de otras personas con el conocimiento que tienes. ¿Cómo lo haces? O cómo sumas algo para el beneficio de la población, no solamente tuyo, porque si no, al final caes en ego, ¿no? Entonces, no hemos dado que ninguna sociedad avanza si solamente se piensa en el ego. Va a haber más corrupción, va a haber más pensar en un determinado grupo y el país no avanza. Entonces, correcto. Hay que pensar en el todo. Entonces, en verdad, es como que un poco la invitación a la reflexión, a todas las personas que hacen vida, obviamente, en este país tan maravilloso y tan hermoso y que compartimos, porque lo compartimos, no es que es mi país o el del otro, lo compartimos. Entonces, claro, si compartimos este país y esta sociedad y esta realidad, por favor, pensemos un poquito más antes de accionar que yo, como individuo, para ser perdurable y para ser un yo superior, que no solamente pienso en mí de manera egoísta, porque mientras más la persona piensa solo en sí, nunca los problemas de la sociedad se van a resolver porque cada quien tiene un punto de vista. Y eso regresa, ¿no? O sea, lo que yo hago, en algún momento me regresa a mí mismo. Claro. Si yo comienzo a pensar egoísta y comienzo a hacer esas cosas, en algún determinado momento de mi vida llega, pero la gente no se acuerda. La gente dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces es observarse un poquito más y entender que todo es impermanente y que lo más importante es qué calidad de persona yo puedo ser a través de mis acciones. I have a dream. Yo tengo un sueño, y varios sueños. Y uno de esos, de verdad, para mí, hay gente que viene acá a Panamá y dice, wow, mira los edificios altos, qué bonito. Yo a veces no le veo lo bonito porque uno tapa al otro, el otro tapa al otro, el otro, y tú ves que el arquitecto que se mató por hacer algo bonito se pierde. Entonces, para mí son un desastre porque detrás de esos edificios está el mar. Sí. Entonces, en vez de poder desde aquí ver el mar está todo tapado porque a alguien se le ocurrió. Te olvidas que estás cerca del mar. Este es como una San Miguelito, pero con edificios. Edificios. O sea, así mismo. Es lo mismo. Sí, sí. Buena descripción. Sí. Entonces, en verdad tenemos un país maravilloso, todos los que vivimos aquí, pero nos toca a nosotros hacerlo realmente. En cada acción de nosotros. En cada acción y ¿cómo se llama? Y entender que no está mal ese momento de reflexión. Hay mucha gente que piensa, no voy a perder el tiempo. No, dése su tiempo. Siempre hay tiempo para cambiar. Y de autoverse, ¿no? En el budismo hay una palabra que dice Hom Ni Myo, que es de hoy en adelante. Así que de hoy en adelante uno puede hacerse esa introspectiva y ver qué uno puede hacer para cambiar. Iván Olivardía, Natalie Greve. Guillermo Ruiz. Guillermo Ruiz. Gracias por estar con nosotros como otra mañana más. ¿Ustedes qué hablan allá adentro cuando están ahí sentados? Mira, estamos escuchándolos a ustedes. Estamos pensando qué vamos a hacer. No, pensando, reflexionando. Esa es la oficina. Sí, ya me di cuenta que es la producción ahí. Mira, es que nosotros por hablar no. Sí, mira que estoy llamando a un asesor presidencial y casi le digo, y que mira, yo vine para acá, pero no se atreve porque tú estás aquí. Casi se lo digo. Ay, no, cuídense mucho, cuiden a los demás y cultiven su yo perdurable y háblenle lindo a las personas que tienen al lado de ustedes. Eso es importante. Muchísimas gracias. Y nada, nos vemos el próximo lunes. Claro que sí. Feliz semana. Igual, vamos a la pausa y al regresar, hoy no tuvimos Orlando con Carlos temprano porque estaba el asesor presidencial Julio Bermúdez. Pero Orlando Goncalves ya está con nosotros, así que vamos a la pausa y regresamos en la mañana en Compo Radio Anco.